Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a eh, tratar de explicar un poquito una introducción hacia lo que la materia de nuestro curso de la unidad de aprendizaje. Como recordarán, nuestra unidad de aprendizaje se llama géneros narrativos no ficcionales. ¿Sí? Y vamos a tratar de adentrarnos en esta pequeña plática en los tres conceptos que se nos plantean ahí de manera este, automática, ¿no? Por principio, bueno, vamos a revisar qué es el género, qué es un género entendido en el entorno de la literatura, de los géneros literarios, ¿no? También vamos a ver, ya una vez revisando qué es un género, vamos a ver qué es el género narrativo, a qué nos referimos con los géneros narrativos, ¿no? Vamos a ponerlo en plural. Y por último vamos a revisar, aunque este último concepto lo vamos a revisar muy rápido aquí para hacer una revisión más profunda más adelante cuando hablemos ya de la no ficción específicamente, pero vamos a hacer un acercamiento aquí a la ficción para poder decir después cuáles son los textos que vamos a hablar, los que son no ficcionales, ¿de acuerdo? Bueno, entonces por principio esos serían las ideas, ¿no? Que nosotros vamos a ir trabajando. Bueno, primero está esta idea, ¿no? Los géneros. ¿Qué es un género? Bueno, aquí vamos a considerar el género, vamos a considerar tres posturas o tres maneras en las que podemos acercarnos a él, ¿no? Para un poco para explicarlo. Podemos decir, por un lado, que el género literario, ¿no? Es un modelo de escritura para el autor. Eh, ¿A qué me refiero con ello? Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Nosotros, pues muchos de ustedes seguramente querrán dedicarse a la escritura y muchas veces ya sabemos de antemano lo que queremos escribir, ¿no? Muchos de pronto dirán, bueno, yo quiero escribir cuentos, yo quiero escribir novelas. E incluso cuando hablamos ya de querer escribir o dedicarse a un género, luego decimos, quiero dedicarme al cuento de terror, ¿no? Haciendo ahí una división incluso. Bueno, ¿qué necesitamos para poder escribir cuentos de terror? Pues seguramente necesitamos saber cómo funcionan los cuentos de terror, ¿no? Es decir, cuál es el, voy a decirlo de manera muy coloquial, ¿no? El chiste de un cuento de terror, ¿no? Que va a ser diferente seguramente al cuento policíaco y va a ser muy diferente al cuento de ciencia ficción. Cada uno de ellos, además de tener las normas generales, ¿no? o las ideas generales de lo que implica hacer un cuento, pues cada uno de ellos también tiene que cumplir con ciertas normas. Para dedicarme a escribir cuentos de ciencia ficción, tengo que tener unos modelos de ciencia ficción. Y aquí, ojo, ¿no? Porque van a decir, bueno, pero yo no quiero escribir cuentos como lo hace este Stephen King, ¿no? Sí, quizá su idea sea transgredir el género, ¿no? Pero para transgredirlo necesitamos conocerlo. Y eso es precisamente a lo que se refiere esta idea que nosotros estamos planteando ahorita de el género literario como un modelo de escritura para el autor. El autor tiene que conocer el molde de lo que va a escribir, incluso si lo que pretende es transgredir el género. Del mismo modo que, que un género puede plantearse como un modelo de escritura para quien se va a dedicar a escribir algo, bueno, también nosotros podemos comprender que un género literario puede funcionar como un horizonte de expectativas, ¿no? Para
el lector. Ustedes seguramente se han acercado a Gandhi o a alguna otra librería, y a veces, ¿no? Tenemos la idea de hoy voy a leer algo que me recomiende, ¿no? O sencillamente quieres leer algo nuevo pero deseas que eso sea novedoso, pero sí sabes algo, sí sabes que quieres leer, por ejemplo, una novela, ¿no? Entonces llegas con el encargado de la librería y le dices, oye, ¿me podrías ayudar recomendándome una excelente novela? ¿No? Y entonces él te puede recomendar una novela. Pero ojo, ya sabemos más o menos lo que significa una novela. No tenemos una definición, ¿no? Sencillamente ya platicaremos de ello, las definiciones en cuanto a literatura y específicamente, por ejemplo, hablando de novelas, pueden ser escurridizas, pero sí por lo menos sabemos un poco sobre qué esperamos en una novela, ¿no? Se nos forma pues un horizonte de expectación y ese horizonte de expectación es difícil de romper cuando ya sabemos lo que queremos leer. Por ejemplo, y solamente como un ejemplo, les quiero presentar, por ejemplo, no sé si ya conozcan esta novela de Alejandro Zambra que se llama Facsímil. Le voy a recorrer un poquito, nada más para que ustedes vayan eh, notando para ver si es cierto que es una novela o es lo que ustedes entenderían por una novela, ¿no? Aquí está un poco el un PDF que puede servirnos un poquito más para que ustedes vayan viendo lo que es esta novelita, ¿no? Miren, se llama Facsímil, como subtítulo tiene el libro de ejercicios y es de Alejandro Zambra. Está dividida en 5 partes. Estas 5 partes, quiero que vean bien los títulos, ¿no? El término excluido, plan de redacción, uso de hilativos, eliminación de oraciones y comprensión de lectura. Esto, los títulos no corresponden pues con una novela, es a lo que quiero ir, ¿no? Viene la dedicatoria, no nos interesa mucho la dedicatoria, viene una explicación de por qué se llama facsímil, ¿no? Y bueno, ahí pueden leerlo, pero el asunto es muy interesante, es una prueba, es como el equivalente a la prueba Exani 2 que ustedes elaboraron para entrar a la licenciatura, ¿no? Y cada una de las partes precisamente se refiere a cada una de las partes de ese examen. Por ejemplo, término excluido, la primera parte, comprende los ejercicios del 1 al 24. Y ahí lo que pide es marcar la opción que corresponda a la palabra cuyo sentido no tenga relación ni con el enunciado ni con las demás palabras, ¿no? Entonces empieza de manera muy breve, muy rara. Y esto ya es el inicio de la novela, ¿no? Vean el tipo de palabras que usa, ¿no? Salvavidas, máscara, apagón, guardar, prometo, proteger. Y luego viene la 2, plan de redacción, la segunda parte, ¿no? Y aquí en plan de redacción abarca de los ejercicios 25 a 36 y lo que pretende es que uno vaya construyendo el orden, ¿no? Y vean cómo va construyendo la novela. 1980 y tanto. Tu padre discutía con tu madre discutía con tu hermano discutía con tu padre. Casi siempre hacía frío, no recuerdas nada más. Y la idea es que se vaya ordenando. Y así empieza él a construir su novela. Si tú vas con el de Gandhi y él te recomienda esta novela, ¿qué le dices? ¿No? Es decir, está dentro de tu horizonte de expectativa de lo que es una novela. Aquí me voy a adelantar un poquito más. Es la misma novela, nada más que esta es en versión este, electrónica, ¿no? Por ejemplo, el 5, la comprensión de lectura, y ya pone textos más largos, que ya van complementando todas las ideas que hasta ahora ha ido aventando en la novela, ¿no? Bien, esa es un poco esta idea sobre el género como un horizonte de expectativas para el lector. Pero por otro lado, también el género literario puede comprenderse, bueno, un poquito,
Como tú sabes, regresándome al horizonte de expectativas, ¿no? Eh, nosotros reconocemos un género al verlo, incluso si nos sentimos defraudados, es decir, incluso si el de Gandhi te da facsímil, tú dices, pues, bueno, si es una novela o tiene una idea de novela, ¿no? Una vez que la terminas de leer, ¿no? Y bueno, habría otra idea que involucra más bien a la sociedad y en donde el género estaría funcionando más bien como una cuestión de, como una cierta señal, donde la sociedad participa para la configuración del género, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes recordarán la carta Sorfilotea. La carta Sorfilotea de Juana de Asbaje, o Sor Juana Inés de la Cruz, se puede plantear como una confesión, ¿no? Y es una confesión, o fue, hasta que estuvo dirigida solamente a su confesor. Pero ahora la tomamos como una carta autobiográfica porque al ser publicada se convirtió en tal. Es decir, nosotros como sociedad involucrada en los procedimientos de la literatura ya no la aceptamos como una confesión, es más, ya no tiene las características de la confesión, sino que ahora más bien la aceptamos como parte de un relato autobiográfico o como un relato autobiográfico, ¿no? Lo mismo sucedería con las confesiones de Santa Teresa, ¿no? Si son para su confesor, entonces son confesiones, pero después las empezaron a imprimir y ahora resulta que todo el mundo las lee. Y entonces ya perdieron su carácter de confesión y ahora son una autobiografía. Esta primera parte es interesante en el sentido en el que nos ayuda a comprender qué es lo que debemos de esperar por un género, ¿no? Los géneros, ya nada más para redondear un poquito la idea, debemos decir que habría varias maneras también de comprender que sea un género y la relación que tiene con la literatura, ¿no? Y esta relación se puede percibir de dos maneras, ¿no? La primera, la literatura la podemos entender, ¿no? Voy a poner aquí literatura, la podemos entender como un conjunto, un conjunto de textos que se divide en género, que se dividen en géneros, ¿no? Obviamente estos géneros se dividen según ciertas características comunes, ¿no? Pero también esta relación literatura-género puede establecerse a partir del género mismo, ¿no? En donde vemos que los géneros son entidades propias y originarias que abarcan diferentes géneros, perdón, que abarcan diferentes textos, ¿no? Y esos textos, o la suma de todos ellos, la suma de todos los géneros, ¿no? Hacen la literatura o componen el fenómeno que nosotros conocemos como literatura. En cualquiera de los dos casos, vean que la relación literatura y género es amplia, ¿no? Y es muy estrecha. Básicamente nosotros leemos la literatura a partir de los géneros y nos interesamos en ella a partir de los géneros, ¿no? E incluso, bueno, no sé ahora en realidad cómo esté muy bien definida esta parte en primaria o secundaria, pero a nosotros todavía nos enseñaron la introducción a la literatura a partir de géneros, ¿no? Y específicamente, mientras más jóvenes, más nos adentraban con el género lírico, ¿no? Pequeños poemas, pequeñas canciones que de pronto nos interesaban y nos llamaban la atención hacia el sonido, el ritmo, la rima, y poco a poco nos iban introduciendo a otros géneros mayores, como el cuento, con pequeños cuentitos, ¿no? Y para después ya en la secundaria leer cuentos más largos, incluso ya interesarte a través de una novela,
pero básicamente siempre ha sido así como muy pegada la educación la educación literaria ha ido muy pegada con los géneros literarios, ¿no? Pero si se dan cuenta, en estas dos posturas que nosotros tenemos aquí, la literatura entendida como un conjunto de textos que se dividen en géneros, y estos géneros entendidos también o pueden ser entendidos como entidades que abarcan diferentes textos con características más o menos comunes y que componen lo que nosotros conocemos literatura. En ambas posturas, los géneros literarios, pues, son agrupaciones, ¿no? Y estas agrupaciones, y aquí es donde ya vamos a entrar un poquito más a definir, a tratar de comprender qué es un género o cuáles serían las características. Estas características o esta combinación de textos a las que nos referimos aquí, los diferentes textos o a las que nos referimos aquí, implicarían algo, ¿no? La combinación de rasgos temáticos, discursivos, formales, entre otros, ¿no? Es decir, los temas, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, los géneros o los géneros de ciencia ficción tendrán como característica el uso de la tecnología, el uso de una visión del futuro, ¿no? A eso me refiero con rasgos temáticos. Rasgos formales, bueno, pensemos en los cuentos otra vez, una cierta extensión, ¿no? La cierta participación de ciertos personajes, ¿no? Y si se trata de cuentos o sí, de cuentos del género detectivesco, por ejemplo, bueno, tendrán ciertas características discursivas, ¿no? Los personajes. Entonces, a la reunión y a la combinación de estos rasgos temáticos discursivos y formales, nosotros les podemos llamar un género. Los géneros que pueden funcionar como habíamos establecido ya estas cuestiones, ¿no? Ah, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que los géneros, como los seres humanos, nacen, crecen, se reproducen y los géneros también pueden morir, ¿no? Y van evolucionando, evolucionan con la historia e incluso evolucionan tanto que ciertas obras que en algún momento pueden ser consideradas en un género pueden pasar a ser de otro, ¿no? O que pueden tener también diferentes nombres a lo largo de la historia. Piensen, por ejemplo, en qué es un entremés, qué es un sainete, qué es un paso, y son diferentes nombres que tenemos para obras que cumplen una misma función y que son precisamente lo que se hace entre actos, ¿no? Y que explotaron mucho, por ejemplo, en el siglo de oro, ¿no? Eh, algunas, para ver los cambios que algunas obras pueden tener, pueden sufrir en cuanto a géneros, pueden pensar ustedes en las novelas cortas, que muchas de Edgar Allan Poe o de Lovecraft, por ejemplo, que muchas veces son consideradas novelas cortas, como en Las montañas de la locura, pero hay quien dirá, eso para mí es un cuento largo, ¿no? Eh, ahí sí, se ve claramente la relación que hay entre lo individual y lo social en la consideración de los géneros. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto de que lo individual y lo social participan en el surgimiento de los géneros, pues básicamente quiere decir que un autor puede dar vida, por decirlo de alguna manera, a nuevas fórmulas, ¿no? Piensen, por ejemplo, en la twitteratura, ¿no? Pero esas formas, como la twitteratura, se van a consolidar solamente si hay un público que les presta la debida atención, ¿no? Piensen en esto, por ejemplo, entre el surgimiento del género como producto de lo individual y lo social, lo voy a escribir aquí, ¿no? Piensen en el poemoji, por ejemplo, ¿no?
Ustedes hace unos años recordarán ustedes, y si no, busquen en internet. Bueno, voy a hacer aquí una búsqueda nada más para que ustedes digan. Poemojis, 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 poemojis. Por ejemplo, y alguien en algún momento presentó estos como una serie de poemas, ¿no? Se va el gato, pero su corazón aún araña el sofá. Ok. Este, había otro, porque ven, por ejemplo, esta, que es la clásica de, y sí, sí hay un libro. Ah, vendrá la muerte y tendrá tus ojos, ¿no? Un poema clásico, ahora vertido hacia los poemojis. A mucha gente esto pues no le gustó, ¿no? Y a ver que dicen, y pues ya no hubo cierta repercusión para lo que pudo haber sido un género, ¿no? Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en la literatura, ¿no? Literatura, van a ver que ya hay un, una serie de textos que están escritos y pensados bajo el título de la literatura, ¿no? Este, básicamente tiene unas ciertas consideraciones, tantos caracteres, participan tantos. La literatura tuvo mucho éxito y de pronto ya hay estudios que están tratando a la literatura como algo serio de pronto, ¿no? Como parte del surgimiento de un género. Uno lo rechazaron y no se pudo consolidar como tal, desde mi perspectiva, y otro gozó de mucho éxito y por eso tiene. Entonces, en el surgimiento del género es producto de lo individual, hay alguien que lo propone, pero también de lo social, porque al final socialmente puede o no rechazarse, ¿no? Este, básicamente esa sería la idea. Hay una idea muy, en cuanto a los géneros y sus cambios y sus evoluciones, hay una idea que me interesa, que me parece muy claro para ver cuáles son los cambios que tienen los géneros. Ustedes recordarán que, por ejemplo, cuando hablamos de la Odisea, ¿no? Es un poema épico de Homero. Con la Odisea nosotros tenemos algo. Tenemos básicamente el inicio de un género, ¿no? Entre la Ilíada y la Odisea, ¿no? Pero me interesa la Odisea para que salga bien la idea, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? Con la Odisea y con la Ilíada se inaugura un género, y es el género, el género épico, ¿no? Donde nos cuentan las aventuras de un héroe. Y ese género, si ustedes lo recordarán, es incluso hasta formal, ¿no? Está hecho en hexámetros yámbicos, nos cuenta la historia de un solo héroe y su periplo para regresar a la patria, ¿no? Pero siguiendo esta idea, Virgilio, bueno, este lo escribe Homero, voy a ponerle aquí, Homero escribe la Odisea, ¿no? Siguiendo el planteamiento que hace Homero, Virgilio más adelante hace una, un texto que se parece y no se parece, ¿no? Y me refiero a la Eneida. La Eneida es como el seguimiento, pero también implica la transformación de ese género, ¿no? Vamos a decirle la transformación del género, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Virgilio? Bueno, Virgilio retoma la forma, los hexámetros yámbicos, pero no nos cuenta la historia de ese héroe llamado Odiseo, sino que nos cuenta algo en contra de Odiseo, ¿no? Nos cuenta la historia de la fundación de otra ciudad, Italia, de otro pueblo, pues, ¿no? Italia. Y en algunos momentos nos muestra un Odiseo distinto, muy violento de pronto, ¿no? Pero lo hace con la misma forma, aunque el tema
cambia. Pero siguiendo esta idea, y va a haber muchas relaboraciones, incluso en la Edad Media y después en el Renacimiento, bla, bla, bla. Pero nada más para considerar grandes rasgos, ahora piensen en James Joyce, ¿no? Joyce, por ejemplo, ¿qué hace Joyce? Joyce escribe el Ulises. Y con el Ulises lo que él hace es, por un lado, dar fin a un género, una sepultura básicamente al género, pero por otro lado, inicia un género, ¿no? O transforma un género, de pronto. ¿A qué me refiero? El Ulises retoma la idea o la vida de Odiseo para fundar, para darle fin al género épico y darles, quieren, una nueva continuidad en una nueva manera de contar que sería la novela moderna o la novela contemporánea, ¿no? Con ello también está cerrando otro ciclo, ya no está continuando con la idea de novela de, de Cervantes, sino que está ampliando ese género, ¿no? De pronto. Entonces, Joyce lo que hace es también, si quieren, transformar, pero yo diría dar fin a un género, pero iniciar un género. Pero todo esto, si se dan cuenta, es básicamente un diálogo entre una misma historia o una misma manera de contar una historia, ¿no? Pero que va cambiando. Esto digamos que es como que muy representativo para comprender lo que es el género, desde mi punto de vista, ¿no? Si tienen dudas, lo platicamos más adelante. Ahora bien, ustedes ya saben también que tenemos la historia de la literatura, tres géneros fundamentales, ¿no? Hablamos del género lírico, ¿no? Del género dramático y lo que nos interesa a nosotros, el género épico o narrativo, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál es la idea. Y ojo, por eso también estos ejemplos, todos surgen del género épico o narrativo. Propiamente podemos decir que este es género épico y que este es un género narrativo, ¿no? Es decir, eso sería un cambio, este, quizás sin importancia, pero que vale la pena señalar, ¿no? Se utilizarían como sinónimos, aunque habría una cierta y sutil diferencia entre utilizar género narrativo y género épico. Ya esas cuestiones más profundas las podemos discutir en clase, por un lado. Por otro lado, solo conviene que nosotros tengamos un panorama mayor al respecto de lo que estamos planteando aquí. ¿De acuerdo? Bien. Eh, para no entrar tanto en detalles, ya saben ustedes, el género lírico lo que hace es recurrir a la expresión libre de los sentimientos del autor, libre y de manera subjetiva. Me van a decir, pero pues que no la literatura es subjetiva. Sí, tienen toda la razón, pero aquí lo hace de manera subjetivizada, lo puede hacer de manera monológica y lo que hace es expresar sus sentimientos de manera que quien los expresa es el autor, ¿no? Un poco en ese sentido podríamos decirlo. La, este, con el género lírico, bueno, nos referimos tradicionalmente o generalmente pensamos en la poesía, ¿no? En poemas, en cualquier tipo de poemas, incluso también entrarían ahí los poemas en prosa, ¿no? La prosa poética y todo ello, ¿de acuerdo? Hay una cierta expresión monológica y subjetivizada, si ustedes lo quieren ver de esa manera. El género dramático lo que hace es poner delante de los espectadores a los personajes. Es decir, si nosotros nos enteramos de las acciones de los personajes es porque ellos lo están desarrollando delante de nosotros mismos. No nos cuentan a menos que recurran a uno de sus recuerdos, pero también nos dicen está recordando el personaje, ¿no? Y por último tenemos el género épico,
o el género narrativo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la característica? Narra. El género épico narra, de ahí que también lo conozcamos como el género narrativo, ¿de acuerdo? Y narrar es relatar. Ahora bien, si bien tenemos estos tres ya de manera tradicional, también podemos hablar de algunos otros géneros más, ¿no? Que nosotros vamos a tener que ir acostumbrándonos a hablar de los no ficcionales y para los cuales haremos unas menciones aparte. Como lo que nos interesa es el género épico, vamos a ver algunas de las características del género épico, vamos a recordar algunas de las características. Y lo primero que salta en el género épico es que hay alguien, ¿no?, que nos cuenta algo. Esto es fundamental. Alguien, la situación narrativa o la situación de comunicación es que hay alguien que cuenta algo. Es decir, hay un narrador siempre, ¿no? No puede haber un género épico, no puede haber un género narrativo si no tenemos un narrador. El narrador es una condición sine qua non. Pero también debemos de saber que este narrador, en estos géneros narrativos literarios, en estos géneros narrativos como los que he citado, como el cuento y la novela, es un ser de ficción. ¿Qué quiere decir que sea un ser de ficción? Es un ser que en la realidad nuestra no existe, pero en la realidad que nos plantea el texto, claro que existe. Para ello, este tipo de textos trabaja con un pacto ficcional, ¿no? En ese pacto ficcional es necesario para que un texto narrativo sea considerado literario y para que funcione, ¿no? Es completamente necesario. Si no es así, es decir, si no hay un pacto ficcional y entonces ese texto narrativo no puede ser llamado literario. Pero si estamos de todas maneras ante un narrador y ese narrador no es un ser de ficción, entonces estamos ante la historia que puede llevarse también hacia la crónica o el personaje. ¿De acuerdo? Entonces, si el narrador es un ser de ficción, tenemos un pacto ficcional. Pero, ojo, si no es de ficción y si estamos ante un ser un narrador que no es ficción, entonces es probable que estemos básicamente ante un texto de historia, ante una crónica o un reportaje. En los dos casos es un narrador, pero en el primero es un ser de ficción y en el segundo no. Esto es muy importante para nuestra unidad de aprendizaje porque nosotros nos vamos a centrar en los narradores que no son de ficción. ¿De acuerdo? De ahí, ustedes saben, ustedes conocen muy bien a estas alturas que hay varios tipos de narradores, ¿no? El narrador omnisciente, el narrador deficiente. Saben también que los narradores focalizan y que pueden tener una focalización cero cuando saben todo, pero también pueden estar focalizados en personajes y nos cuentan solamente la visión de esos personajes, ¿no? Al final lo que nos ofrece también el narrador es la sugerencia, la sugestión de realidad. Esto es interesante o nos sirve a nosotros porque las novelas, las novelas y los cuentos, así es como van construyendo su, su entorno de manera tal que nos envuelve, ¿no? Y para nosotros en esta unidad de aprendizaje es también la que nos va a envolver en las historias reales que vamos a leer, ¿no? Obviamente en el género épico poco a poco la versificación va a desaparecer, nosotros no vamos a leer nada de versificado, ¿no? No quiere decir que sea exclusivo del género lírico, pero por lo pronto así lo hemos manejado, ¿no? Aunque recuerden la novela Eugenio Onegin de Pushkin, que está escrita
en verso, ¿no? Nosotros no la leemos en verso porque son traducciones del ruso, pero están escritas en verso, ¿no? Bueno, y si tenemos un narrador que nos cuenta una historia, esa historia generalmente es una historia de algo que ya ha pasado. ¿No? Una historia, se cuenta una historia que pasó. Por eso nos las pueden contar básicamente como nos lo van contando. ¿Va? Si bien hay otros géneros, ¿no? Eh, esos poemas, bueno, y antes de avanzar a otros géneros, recuerden que el género lírico, el dramático y el épico, en literatura los géneros no son algo unitario, ¿no? Básicamente nosotros lo que leemos muchas veces es como textos que reúnen varios géneros, ¿no? De pronto. Las novelas totales incluso lo hacen también desde la unión de todos los géneros, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Palinuro de México, de Fernando del Paso, en donde hay unas partes muy narrativas, hay unas partes muy líricas que rayan ya básicamente en la prosa poética, y hay eh, una obra de teatro dentro del texto, ¿no? Es decir, combina muchos géneros. Ahí, digamos, tenemos una combinación muy clara, pero en otros textos no vamos a encontrar ese tipo de separación en las combinaciones, pero sí vamos a poder ver que es un texto híbrido, ¿no? Realizado donde echan mano de varios géneros. Básicamente esa es la norma. Vamos a encontrar nosotros mucho, mucha hibridación, tanto en textos ficcionales como en textos de no ficción, ¿no? Ahora bien, dentro de los géneros, ahorita estamos hablando de los géneros literarios, digamos, ¿no? Pero también existe algo que nosotros vamos a llamar los géneros discursivos. Y los géneros discursivos lo que hacen básicamente es, uh, bueno, básicamente los géneros discursivos no se hacen con la finalidad con la que se hacen los textos literarios, ¿no? Que es la de producir un goce estético. No se hacen con esa intención, pero la tienen, ¿no? Ya veremos las crónicas de pronto, ¿no? Con las crónicas lo que vamos a ver es que no necesariamente están hechas para producir goce estético, pero al final lo gozamos. Cualquiera que sea el tema, a veces lo gozamos porque nos estremece y nos lleva a algo así como un momento catártico, purificador en muchas ocasiones, ¿no? Y esto quiere decir que estos géneros a veces se sitúan entre lo que es literario y lo que no lo es, ¿no? Eh, de estos básicamente nos vamos a encargar nosotros. Y estos géneros discursivos, lo que nosotros vamos a entender por ellos, va a ser, puedo poner entre otros ejemplos, la biografía, el ensayo, la crónica literaria, ¿no? Ah, las cartas o la epístola, ¿no? Si piensan en todas estas, y más, ¿no? Pero si piensan en todos estos elementos, en todos estos ejemplos, no están hechos con el fin de obtener, de provocar un goce estético, y sin embargo, los ensayos que seguramente han leído lo han hecho, ¿no? Y así es básicamente como va funcionando este asunto. Por último, para ya de manera muy rápida terminar este asunto, vamos a hablar de la ficción, ¿no? Y aquí, bueno, va a ser, como les decía, el discurso de ficción lo vamos a tratar muchísimo más adelante, justo cuando hablemos ya claramente de las características. Pero, en el discurso de ficción, nosotros sabemos que no hay un sujeto real de la enunciación, ¿no? Y todas esas características las voy a revisar básicamente porque es necesario conocerlas para acercarnos y básicamente serán lo contrario en el género de no ficción, ¿no? En la ficción nosotros sabemos que no hay un sujeto real de la enunciación, es decir, el narrador
El narrador, como les decía, es un ser de ficción, solamente existe en ese mundo real. Pero no es nada más el narrador, ¿no? En realidad, el mundo que nos plantean ahí, el mundo de ficción, voy a ponerle, que se plantea en una obra determinada, no existe fuera de la propia narración, ¿no? Es decir, eh, vean por ejemplo Comala, ¿no? En Colima han hecho mucha, en Colima y alrededores, ¿no? También incluso en Jalisco, se ha hecho muy comercial visitar Comala, ¿no? Pero ojo, lo que vas a ver ahí solamente vas a ir a comprar cosas relacionadas con Comala, pero no es el Comala de Juan Rulfo, no es el Comala en donde habita Pedro Páramo, sencillamente porque Pedro Páramo es un ente de ficción que habita un mundo de ficción, que solamente vive cuando abres la novela Pedro Páramo. Fuera de ahí no existe, no puede existir, ¿no? Entonces, este es un, este, va a ser una regla en los textos que vamos a leer, ¿no? En los textos que nosotros vamos a leer, el narrador sí existe y puede ser relacionado con una persona. Y el mundo que nos cuenta no es un mundo de ficción, sino que muchas veces está, incluso podemos acercarnos a ese mundo, ¿no? Piensen en las crónicas, vamos a leer, como les decía, una crónica de Martín Caparrós, y esa crónica de Caparrós está precisamente, tiene que ver con este, algo que sí existe, ¿no? Que es precisamente la Ciudad de México. El texto que vamos a leer es este, de Martín Caparrós, México, la ciudad desbocada, y bueno, aquí está acompañado de fotografías, si lo pueden ir leyendo, véanlo, pero básicamente cuando él habla de México, la ciudad desbocada, está hablando de de la ciudad que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es decir, de Ciudad de México. Ahora bien, en la ficción, por otro lado, hay un yo, ese yo que da origen a la narración, ¿no? Es también interno de ella misma. ¿A qué me refiero? Es una relación bien simbiótica y analícela y es como rara, ¿no? Porque el yo da origen a la narración, pero al mismo tiempo es interno a esa narración. Ese yo no puede ser originario de cualquier otra narración de pronto, ¿no? Eh, por lo mismo ustedes saben que la ficción tiene sus propias normas y eso de las propias normas ahorita lo vamos a ver, ¿no? Porque es muy importante, muy importante que ustedes lo tengan muy claro. En ese sentido, nosotros sabemos que Don Quijote no es un ser humano real, sino que es un posible individuo que habita en un mundo de ficción, y ese mundo de ficción es Don Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Aquí entonces tenemos convenciones. Hay una convención fantástica, que implica una convención ficcional, pues, que implica que nosotros nos vamos a acercar a una novela con la firme idea de que vamos a creer lo que nos está planteando, ¿no? Y pero también tenemos nuestras convenciones realistas, ¿no? Y esa convención realista aplica para acá afuera. Y a veces también aplica para las novelas en el sentido de que ellas mismas nos van proponiendo eh, cuál es la realidad que surge en ellas. Si de pronto en una novela leemos que un muerto se levanta, de inmediato vamos a ver qué tipo de novela estamos leyendo. Y si es una novela decimonónica realista, seguramente la verosimilitud se va a caer. Pero eso, si es una novela de, de zombies contemporánea o es una novela de terror, entonces casi estamos obligados a aceptar que el muerto se levante de pronto, ¿no? Bien, solamente para ir cerrando este asunto, hay que dejar algo muy claro, ¿no? La ficción, la ficción no es mentira. La ficción no es que los sujetos sean fingidos, que el narrador
simule un acto de enunciación real, ¿no? No, básicamente están a través de sus propios términos. Lo que nos enuncia, todo es parte de una realidad que nos es ajena, pero a la cual podemos entrar si leemos el texto, ¿no? No es tampoco un acto, un acto paralelo, ¿no? Que se va desarrollando ahí paralelo a nuestra vida, es decir, este, como en el multiverso, ¿no? No es que mientras nosotros leemos Pedro Páramo, mientras nosotros vivimos, perdón, Pedro Páramo también vive en un universo, ¿no? Básicamente es el universo de ficción que solamente se construye cuando nosotros leemos el texto, ¿no? Si bien la ficción es mímesis, y aquí es donde tiene que entenderse esta diferencia, si la ficción es mímesis de la realidad, es decir, acuérdense lo que nos decía Aristóteles, es esa imitación de la realidad. También, si es mímesis, es imitación, también, entonces, y el mismo Aristóteles nos lo propone, es poiesis, ¿no? Poi- Poiesis. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que es creación y que los actos este, a los que nosotros nos enfrentamos en el texto son actos de creación. Por eso no podemos decir que la ficción sea mentira, ¿no? Porque aparte, la ficción, bueno, a estos mundos posibles, al mundo de Don Quijote, al mundo de Pedro Páramo, nosotros accedemos siempre desde el mundo real, ¿no? Y obviamente la experiencia que nosotros tenemos nos va a dar ciertas pautas para ir comprendiendo lo que nos están planteando. Por ejemplo, si nunca has sentido qué es la canícula, seguramente no te vas a acercar mucho a esta idea de la novela Pedro Páramo, ¿no? Que todo mundo se siente acosado por el calor tremendo que está ahí. Entonces, claro que la experiencia del mundo real nos ayuda a comprender la experiencia de la literatura. Por último, vamos a proponer uh, este texto, sí, estas ideas que saco de un texto de Garrido Gallardo que, que lo explicaré de manera muy inteligente, como lo explica él, para ver que la ficción no es un mundo sin ley, ¿no? ¿A qué me refiero a que no es un mundo sin ley? Voy a escribir tres, tres oraciones aquí. Todas tienen que ver con Sherlock Holmes. Espero que todos sepan quién es Sherlock Holmes. Este, acuérdense eh, de, eh, de Watson, ¿no? Elemental, mi querido Watson. Uh -huh, para que lo puedan recordar. Pero bueno, vamos a esto, ¿no? Sherlock Holmes paseaba a la orilla del Támesis. Eh, ayer cené con Sherlock Holmes y el doctor Watson, que lo recordarán, es el mejor amigo y el colega y el compinche de Sherlock Holmes. Eh, Veamos estas tres oraciones ya para cerrar el texto, ¿no? La ficción no es un mundo sin ley y aquí está muy claro por qué podemos decir que no es un mundo sin ley, ¿no? Quiero que piensen en cada una de estas tres frases que acabo de colocar y díganme si pueden ser, si las podemos escribir sin ningún problema y que pueden tener una repercusión sin ningún problema en nuestra realidad y en la realidad del propio Sherlock Holmes, ¿no? Y vamos a ver que no. Ahí, ahí están claras las reglas. Por ejemplo, Sherlock Holmes se paseaba a la orilla del Támesis. Acuérdense que el Támesis es el río que atraviesa Londres y es donde muchas veces podemos ver a Sherlock Holmes en sus textos. Esta frase la podemos decir sin ningún problema porque efectivamente en los textos de Conan Doyle
vemos muchas veces que Sherlock Holmes camina a la orilla del río Támesis, ¿no? Entonces, esta este, oración nosotros la podemos decir sin ningún tipo de problemas. Veamos la otra, ¿no? Ayer cené con Sherlock Holmes. Básicamente esta frase, que no sé qué piensen ustedes, pero esta frase es algo imposible, no podemos decirla en nuestra realidad, pero tampoco en la realidad de Sherlock Holmes, básicamente porque yo soy un elemento de la realidad y no puedo entrar a un elemento de la ficción como el mundo de Sherlock Holmes. Este Holmes sí puede pasear por Londres, pero no puede cenar conmigo porque yo soy un lector, porque en todo caso él tendría que salir de la ficción para entrar a mi mundo real, o yo tendría que salir de la realidad para entrar en el mundo de ficción, ¿no? Alguien que más o menos intentó eso, recordarán una novela que se llama La vida breve de Juan Carlos Onetti. Por ahí va una cosita ahí que hizo media extraña, pero muy interesante, ¿no? Entonces, básicamente en la ficción nosotros no debemos de mezclar indebidamente el mundo real y el mundo de ficción. Por lo tanto, esta historia no la podemos decir justo así como como se nos está planteando aquí, ¿no? Y por último, el doctor Watson saludó ayer bueno, no ayer, saludó a la mujer de Sherlock Holmes. Es también una oración que no podríamos mencionar, sencillamente porque en el universo de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes es un hombre célibe, es un hombre que no está casado y no tiene mujer. Entonces, a pesar de que tenemos dos elementos como el Dr. Watson y Sherlock Holmes, en realidad esta frase tampoco la podemos decir en el universo que nos está planteando la ficción. Como ven, la ficción no es un mundo sin ley y nosotros tenemos que seguir eso. Ojo, les dije, solamente es una introducción a la ficción. Nosotros nos vamos a decantar por la no ficción, pero eso lo haremos más adelante, una vez que hayamos revisado las primeras formas simples de los géneros narrativos no ficcionales, que básicamente están relacionados con el género y con géneros narrativos. Y ya tienen para eso algunos elementos para ir empezando con el mito. Así que hasta aquí dejo este video y nos vemos el próximo miércoles.